Hola, bienvenidos de nuevo a tu podcast favorito, Tus amigas las hormonas, y concretamente bienvenidos a este tercer episodio donde por fin recupero la voz y voy a hablaros de un tema que levanta tantos ampollas como hacer el Camino de Santiago a pata coja, y es sobre los edulcorantes. En mi Instagram abrí una cajita para que me preguntarais todas aquellas dudas que tendríais sobre los edulcorantes y me habéis hecho un montón de dudas súper útiles, y creo que este podcast va a ser la herramienta que necesitas para decidir después si quieres o no quieres edulcorar las cosas y cuál prefieres utilizar. Entonces, antes de empezar a responder las preguntas, voy a dejar claro una cosa, y es: siempre lo mejor en un mundo ideal, como cantaría Ariel de La Sirenita, es no tener que endulzar nada y que te sea suficiente con el dulzor propio de los alimentos o con el café o con el té. Pero una cosa es lo que sea ideal y otra cosa es lo que es real. Entonces, sin entrar a analizar por qué esto ha llegado así, en el mundo actual tenemos, la gran mayoría de personas, la necesidad de endulzar las cosas. Entonces, la vida ya es demasiado compleja como para encima tener que pasarlo mal. Oye, me apetece un poquito de sensación dulce, pero no, voy a tomarme el café amargo aunque me entren arcadas porque me han dicho que los edulcorantes son malos. No, las cosas no van así. Entonces, si bien lo ideal siempre va a ser que no necesites endulzar nada, también es cierto que si quieres o necesitas endulzar algo, yo quiero que elijas lo mejor para tu salud, tengas o no tengas problemas del azúcar. Porque obviamente una persona con problemas del azúcar voy a querer que se cuide extra, pero tú que me estás oyendo y que no tienes ningún problema con el metabolismo, con el azúcar, con la insulina, con el exceso de grasa, yo quiero que nunca llegues a tenerlo. Entonces, para eso hay que prevenir y para eso te informo con este podcast. Entonces, lo primero, en grandes líneas generales, además del azúcar de mesa, el azúcar blanco, ¿vale? Existen otras sustancias, tanto calóricas como no calóricas, que sirven para endulzar las comidas, las bebidas, etc. Entonces, dentro de las calóricas está endulzar con miel, con azúcar de coco, con dátiles, con fructosa, con fruta, que esto va a aportarnos calorías. Luego también hay edulcorantes, abro comillas, naturales, que tienen ciertas calorías, concretamente la mitad de las calorías del azúcar aproximadamente, es decir, el azúcar tiene 4 kilocalorías. Estos endulzantes, la miel, etcétera, tienen miel, azúcar de coco, dátiles, frutas, fructosa, tienen 4 kilocalorías. Luego están los edulcorantes naturales o azúcares de alcohol, que tienen la mitad de calorías, que tienen 2, como por ejemplo el maltitol, el xilitol, el lactitol, el manitol, ¿vale? Y luego están los edulcorantes que no tienen calorías. Dentro de estos edulcorantes que no tienen calorías están unos naturales, que son derivados de frutas, etcétera, como por ejemplo la stevia, como por ejemplo el monk fruit o extracto de fruto del monje, como por ejemplo la lulosa. La lulosa, esta última, está aprobada en Estados Unidos, pero en Europa todavía está en proceso de, ¿vale? Y luego están los edulcorantes sintetizados en el laboratorio, ¿vale? Como por ejemplo el aspartamo, la sucralosa, la sacarina, etc. Entonces, una vez que sabéis este espectro, desde edulcorantes calóricos como la miel, el azúcar de coco, hasta los artificiales no calóricos como la sucralosa y la sacarina, hay un espectro de cosas, ¿vale? La primera duda que me hace María González es: ¿cómo afectan a la microbiota? Entonces, lo primero que tenéis que saber es que cualquier alimento afecta a la microbiota. Es decir, tomar zanahorias afecta a tu microbiota, tomar carne roja afecta a tu microbiota, tomar café afecta a tu microbiota, tomar alcohol afecta tremendamente a la microbiota, fumar afecta a la microbiota. Por lo tanto, tomar edulcorantes afecta a la microbiota. Ahora bien, que afecte a la microbiota se asocia y sí
y se correlaciona con efectos adversos sobre la salud, sobre agravar enfermedades, sobre empeoramiento o mayor riesgo de sufrir cánceres, es que no es lo mismo. Porque claro que afectan a la microbiota, desde luego, pero esos cambios a la microbiota a día de hoy sabemos que son perjudiciales a largo plazo. No se sabe, que es diferente a decir que sí que afecta perjudicialmente a la salud y que no afectan. Yo te digo que a día de hoy, a día 17 de enero, no se sabe si esos cambios que producen todos los edulcorantes, desde el dátil hasta la sucralosa, se correlacionan con algo positivo o negativo, ¿vale? Esto en líneas generales. Dentro de los edulcorantes, sí que es cierto que los más neutros, los que parecen a priori que un efecto más como si no hubiéramos tocado nada, ¿vale? Son, sin un orden particular, el eritritol, la stevia, la lulosa y el monk fruit. Estos edulcorantes son los que se asocian con un perfil más neutro y que por tanto en general son los mejor tolerados a nivel gastrointestinal. ¿Por qué? Porque si producen un efecto más neutro, tu microbiota como que no se entera mucho, por lo tanto tu estómago no se entera mucho. Vale, dicho esto, dentro de los otros edulcorantes, los que peor tolerancia gástrica tienen y que menos recomiendo son el maltitol, el xilitol, el lactitol y el manitol. No solo porque fermentan y producen muchísimos gases, sino porque realmente tienen calorías, es decir, tienen 2,4 kilocalorías, la mitad de las calorías de azúcar, y tú inconscientemente, como piensas y oyes, ¡ay, son edulcorantes! Pues en vez de tomarte una galleta con esos edulcorantes, porque la mayor parte de galletas, etcétera, utilizan estos edulcorantes que sientan muy mal y que encima tienen valor calórico, cuando tú te tomas estas galletas como con maltitol, por ejemplo, dices, ¡ay, lleva maltitol! Es un edulcorante, me va a engordar menos, ¿vale? Pues en vez de tomarme una galleta me tomo 3. Entonces, realmente calóricamente y por tanto tu respuesta hormonal va a ser la misma que si te tomaras una galleta normal, porque calóricamente los dos vienen producen una elevación de la glucosa porque tienen calorías procedentes de azúcares. Lo único que el maltitol, el lactitol y el xilitol tienen menos calorías, pero como te vas a tomar más cantidad, el efecto neto es el mismo. Entonces, no lo recomiendo porque sientan muy mal estos edulcorantes y además, en el fondo, terminas tomando las mismas calorías provenientes de la glucosa y te eleva de la misma manera la insulina. Por lo tanto, el maltitol, el xilitol, el lactitol y el manitol no los recomiendo. Por otra parte, si bien el dátil, la miel, el azúcar de coco han ganado mucha fama por ser, abro comillas, más naturales, esto no es así. Y intentar respirar hondo antes de lanzaros a comentar en mi Instagram e insultarme, porque es que la gente con los edulcorantes se lo toma de verdad muy personal. Por partes, Isabel, ¿me estás diciendo que la miel es igual que el azúcar de mesa? Porque la miel tiene vitaminas, tiene minerales. A ver, la miel tomada una cucharada sacada de un panal de abejas de tu pueblo, probablemente sea una miel con mucho más valor nutricional. Pero la miel que compras en el supermercado, que aprietas como un chorro de leche condensada y te sale, no es más sana que el azúcar de mesa. Y más aún cuando encima la utilizas para endulzar un postre y tiras 3 cucharadas de miel. ¿Por qué? Porque la miel es una mezcla de glucosa y de fructosa, que es otro tipo de azúcar, que además se metaboliza y se almacena preferentemente en el hígado. Por tanto, si tú quieres tomar miel una vez, no sé si te digo, cada par de días porque te viene bien para la garganta, estupendo, pero no te lo tomes
como sustituto más sano del azúcar de manera recurrente para endulzar tu café o tus postres, porque metabólicamente su respuesta de la insulina y su respuesta a nivel hepática es muy similar al azúcar y además es también muy fácil sobreconsumir la cantidad de calorías y de azúcar con la miel, porque al final ocupa muy poco espacio. Entonces, ¿la miel la recomiendo para endulzar? No, la verdad que no. No, porque tienes una falsa idea de que es más sana y realmente la miel actual no es más sana, ¿vale? El azúcar de coco, que se ha ganado mucha fama porque tiene menos índice glucémico. ¿Qué quiere decir? Que eleva de manera menos intensa la insulina. ¿Esto es mejor o peor? Pues prácticamente en la gran escala de las cosas, el azúcar de coco tiene el mismo valor calórico que el azúcar y en vez de elevar la insulina, imagínate, en 4 la eleva en 3,4. Es muy parecida. Entonces, puestos a tener que elegir, prefiero que tampoco tomas azúcar de coco. ¿Por qué? Porque encima te vas a autoengañar. Es que claro, aquí también entra mucho la psicología. Es una galleta saludable con azúcar de coco. Entonces te la tomas, cosa que si yo te dijera es una galleta normal, 1, o no te la tomarías, o 2, te tomarías menos cantidad. Entonces, este marketing de es saludable porque lleva azúcar de coco, no, perdona, el azúcar de coco produce respuestas muy similares al azúcar normal. Entonces, si quieres tomártelo porque te apetece, porque te parece guay el color de azúcar de coco, estupendo. Pero no es más sano ni te va a prevenir del desarrollo de diabetes, etc. Con respecto al dátil, si tú quieres endulzar las cosas con dátiles, estupendo, pero el dátil tiene una cantidad de fructosa brutal y la fructosa, a diferencia de la glucosa, no se puede almacenar en los músculos, por lo tanto se almacena en el hígado y es uno de los principales factores, junto con las grasas saturadas, del almacenamiento de grasa en el hígado y por tanto del desarrollo de hígado graso, de resistencia a la insulina y de una inflamación crónica en el cuerpo. Y además volvemos a lo mismo, es que parece que me estoy repitiendo más que el ajo en una empanadilla, pero la psicología es fundamental. Entonces, si tú por hacer un postre con dátil, que insisto, tiene más fructosa que el azúcar de mesa, porque el azúcar de mesa es sacarosa que lleva glucosa y fructosa, pero es que el dátil lleva mayor cantidad de fructosa, ¿vale? Si tú por hacerte un postre con dátiles, en vez de tomarte un trozo vas a tomarte 14, al final es que la respuesta metabólica es incluso todavía peor que si te tomaras un postre hecho con azúcar de mesa de toda la vida, ¿vale? Ahora bien, si tú a pesar de eso quieres tomar dátiles, perfecto, pero que sepas que el dátil va a elevarte la glucosa, va a elevarte la cantidad de fructosa en tu hígado y a la larga es perjudicial. Dicho esto, creo que ha quedado claro que todos pueden afectar a la microbiota en tanto que son comida. Los que menos afectan a la microbiota y no tienen calorías son el eritritol, el monk fruit, la stevia y la lulosa. Estos son los que yo recomiendo tanto en personas con diabetes, con sobrepeso, como en personas sanas que no tienen ningún problema del azúcar, pero quieren endulzar las cosas sin añadir calorías. Si luego tú por X y Z quieres endulzarlos con algún alimento, puedes endulzarlos con fruta, pero que sepas que eso no tiene fibra, es otra manera de endulzar las cosas que no sean azúcar blanca, pero metabólicamente es muy similar. Entonces, Ginga me pregunta que qué opino sobre la miel. Ya lo he contestado. Entonces, Mami me pregunta, qué maja de casualidad, mira, Mami me pregunta el consumo de edulcorantes en niños. En niños menos de 3 años, hasta mi saber, no hay ningún estudio que haya probado más que nada por cosas éticas. Que a un niño de 2 años tampoco le puedes decir un poco meterle edulcorantes y saber cómo funciona, ¿vale? Los estudios tienen rigurosos criterios éticos. A partir de 3-4 años
Sí que es verdad que se han probado determinados edulcorantes y los más usados, los más seguros, son el xilitol, ¿vale? Porque sobre todo parece que previene del desarrollo de caries, ¿vale? Y el eritritol. El xilitol y el eritritol se diferencian en varias cosas. Uno, que el xilitol sí que tiene algo de calorías, es el azúcar de abedul, ¿vale? Que también se llama así. Tiene 2,4 kilocalorías y por tanto sí que es verdad que eleva la glucosa en sangre, no tanto como el azúcar de mesa, como el azúcar de coco y como la miel, pero la eleva. Por tanto, personas con diabetes, niños con diabetes no deberían usarlo. Y hay determinadas personas que les produce, a determinados niños que les puede producir molestias gastrointestinales. En cambio, el eritritol se puede usar, no tiene valor calórico, no estarías añadiendo calorías a la dieta del niño, que cada vez esto es más importante porque desgraciadamente cada vez más hay más avalancha de obesidad infantil, que de hecho los pediatras a los endocrinos nos están pidiendo un montón de cosas porque se están sintiendo abrumados. Es que la mayor parte de consultas de pediatría en endocrino pediátrica, están siendo hígados grasos, obesidad, etcétera. Entonces esto ya es una cosa que si antes hace 20 años era impensable hablar de edulcorantes para niños, esto ya tiene que empezar a instaurarse en la población, que a los niños no todo vale. Es un niño, dale un bollicao, no perdona. Es que al revés, porque es un niño, no le voy a dar un bollicao de manera continua. En el cumpleaños de Manolito y de fulanita, sí, pero por la tarde al salir del colegio no le voy a dar un bollicao porque es un niño. No, perdona. Es que mi hijo, porque es un niño pequeño y tiene mucha vida que vivir, quiero que durante más tiempo posible esté sano y no tenga exceso de grasa en el hígado, no tenga exceso de grasa que luego aparezcan las diabetes con 14 años, diabetes tipo 2. Porque cada vez salen más estudios y yo, mira, me he impreso una cosa, ¿vale? Que es flipante y lo voy a sacar aquí, que es ya un abordaje que nos han hecho los endocrinos de cómo tratar las diabetes de niños pequeños. O sea, la nueva epidemia de diabetes tipo 2, que es la relacionada con resistencia a la insulina. Entonces, quizá creo que hay que empezar a ver ya las cosas con que a los niños pequeños no todo les vale. Y no estoy diciendo ser una madre radical de a mi hijo le compro los cacahuetes caídos del árbol y no, pero claro que son niños y cuando se vayan al cine si les apetece de vez en cuando, pero de vez en cuando. De manera continua, no. Entonces, edulcorantes a los niños. Lo mejor será que no lo necesiten. Pero es que si el niño necesita o si hay que darle algo, pues los mejores son el eritritol y el xilitol, ¿vale? No estoy diciendo que tú debas darle edulcorantes a tu hijo sí o sí, estoy diciendo que sí. ¿Por qué el colacao se tiene que hacer con azúcar, che? Ponerle el eritritol o no ponerle nada, pero no le pongáis azúcar al niño. O la leche esta de una marca muy conocida que está hecha para niños y el segundo ingrediente, yo el otro día estaba en Carrefour, ¿vale? Pagando y esto que pone 50% de descuento, aprovechamiento, y se me ocurre mirar eso. Digo, a ver, cuando yo tenga un hijo o cuando alguien me pregunte, ¿vale? Porque como endocrino empezamos a ver a partir de los 16 años, antes es de pediatría, pero bueno, en fin. Y el segundo ingrediente que leo en la leche está para niños de crecimiento es azúcar. Oye, no, perdona, no. Primero que no se necesita endulzar la leche, pero si quiero endulzar, ponle eritritol o ponle xilitol, al menos. Entonces, edulcorantes a los niños lo ideal es que no necesitara. Si necesitas, o endulzas los postres con fruta pero con cuidado, o el eritritol y el xilitol. O fruta como plátano, etcétera, machacada enterito, o eritritol o xilitol. No le pongas miel, no le pongas azúcar de coco y no le pongas dátiles, de verdad, de verdad. Yo a mi hijo no me gustaría ponérselo. Luego, la siguiente que me pregunta, a ver, ¿cuáles no producen alteraciones en la glucosa e insulina? Me lo pregunta Río Rosa 63. Ay, qué Mafa me dice muchas gracias, qué linda. Primeramente, algo que tenga calorías va a producir elevaciones de la insulina. Es decir, un trozo de carne de ternera eleva la insulina. Es más, la proteína eleva más la insulina casi que la glucosa. O sea, que un trozo de pan, ¿vale? Por lo tanto, y las grasas también pueden elevar
la insulina. Por tanto, para que te hagas una idea, todos los alimentos pueden elevar la insulina porque tienen calorías. Y de hecho, si no se elevara la insulina en tu cuerpo, te morirías. Por eso las personas con diabetes que no tienen insulina, antes de ser tratadas con insulina, uno de los síntomas claves y de la triada que nos sirve a los médicos endocrinos para diagnosticarlo es una pérdida de peso notable de 10-15 kilos. ¿Por qué? Porque no pueden asimilar la comida porque no tienen insulina. La insulina permite que los alimentos entren en tu músculo, entren en tus células. Por lo tanto, todos los alimentos van a elevar la insulina. Ahora bien, lo importante es la intensidad y el tiempo en el que esa insulina está elevada. Nosotros queremos que la insulina después de comer se eleve y que luego rápidamente baje y que esa elevación permita coger la comida y meterla dentro de las células para que sea utilizada y no se quede en la sangre. Concretamente, en el caso de la glucosa, lo que queremos es que una vez que nosotros comamos hidratos de carbono, estos hidratos lleguen a la sangre, la insulina sea capaz de cogerlos y meterlos en la célula. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta de ¿cuáles no producen alteraciones de la glucosa e insulina? Los edulcorantes que no tienen calorías son los únicos que no van a producir elevaciones sobre la glucosa. Y estos son la stevia, el eritritol, el monk fruit, la lulosa, el aspartamo, la sucralosa, ¿vale? Estos no van a producir alteraciones de la glucosa. El resto de edulcorantes, como tienen calorías, y estas calorías provienen de azúcares, van a elevar la glucosa. Con respecto a la insulina, más elevarán la insulina durante más tiempo los que tengan calorías. Los edulcorantes que no tienen calorías, parece que especialmente la sucralosa, la sacarina y el aspartamo, en un último estudio publicado, si no recuerdo mal, creo que era en junio o julio, en la revista americana The Cell, que es una revista bastante buena, parecía que estos edulcorantes, la sucralosa, la sacarina y el aspartamo, podían producir ciertas elevaciones de la insulina, pero no eran estadísticamente significativas y no se correlacionaban con un aumento de peso, con diabetes, etc. Pero sí que es cierto que parecía que afectaban algo, en tanto que quizá alguna parte que yo desconozco y que todavía no se sabe, puede llegar a metabolizarse y afectar a la liberación de insulina por parte de las... O sea, favorece que hay unas células de tu intestino que se llaman incretinas, liberen una hormona que se llama GLP-1 y esto estimula la secreción de insulina. Pero, como no tienen calorías, a la larga no producen ni diabetes, ni alteraciones de la glucosa, etc. Entonces, edulcorantes que no producen nada de afectación sobre la glucosa y la insulina, los mismos que os he dicho al principio, que os recomiendo: el eritritol, la stevia, el monk fruit, la lulosa, son los que nada. Y luego, la siguiente pregunta que me hacen: ¿stevia de súper es aconsejable? Si no, ¿en qué debemos fijar para que sea de calidad? A ver, la stevia realmente, si tú te la compras pura, es verde, ¿vale? La que tú te compras en el supermercado, si te fijas, tiene más de un 90% de eritritol, que es el edulcorante que yo os he dicho y os recomiendo, y un 0,2% de stevia. ¿Esto por qué es? Porque el eritritol tiene una potencia edulcorante con respecto al azúcar un poquito menor, ¿vale? Es un 70% la intensidad del azúcar. Entonces, añaden la stevia para que la conversión en la receta sea un 100%. Pero no es stevia pura, lleva eritritol. Pero es que el eritritol os he dicho que es sano, ¿vale? Perdón. Lo que pasa es que a mí, personalmente, la stevia me amarga mucho y no me gusta nada. Por eso prefiero usar, y lo tengo en destacados de favoritos, una mezcla de eritritol y extracto de fruta de monje, que se llama monk fruit, o eritritol y alulosa. La alulosa, como os he dicho,
Solo la venden en Estados Unidos y yo la compro en eHerb. Y al llevar el monk fruit o, en el caso de la lulosa junto con el eritritol, hacen que la conversión en recetas sea 1:1 con el azúcar versus 1:1:30 si fuera solo con eritritol. Y luego otra vez a la vuelta. ¿La stevia del supermercado es buena? Sí. Lo que pasa es que tienes que saber que es eritritol y stevia, ¿vale? Que la stevia pura se necesitan tan pocas cantidades que tendrías que tomarte 1/4 de aspiración, porque es muy poquito, ¿vale? Entonces, que sepas que si te tomas stevia del supermercado es eritritol y stevia. El eritritol es el que recomiendo, pero que sepas que no es stevia pura, ¿vale? Luego, me pregunta Burguera, edulcorantes para personas con los mejores edulcorantes para personas con diabetes. Pues los mismos que recomiendo para una persona que no tenga diabetes y quiera prevenir cualquier tipo de alteración a la glucosa. Parece que me promocionan estos edulcorantes ya. El eritritol, el monk fruit, la lulosa y la stevia. Y luego, como edulcorantes artificiales, a mí el líquido de sucralosa de la marca Santiberi me gusta mucho. Para recetas utilizo estos que os he dicho, el eritritol, el monk fruit y la lulosa. Y para el té, a mí me gusta la sucralosa líquida. Como solo he hecho unas gotitas, prácticamente el supuesto problema sobre la microbiota, la verdad que no me influye mucho. Luego, entonces, para diabetes los mismos. Eritritol y diabetes. Que el mejor, sin duda, sí, el eritritol es muy bueno. Luego, ¿es malo tomar sucralosa a diario? Me pregunta Rizos8. ¿Mejor cambiar eritritol? Hombre, mejor cambiar eritritol sí, porque el eritritol es un edulcorante mucho más neutro a nivel de la microbiota, como os he dicho. Entonces, pero si tú te tomas una gotita o dos en el café, no pasa nada porque la sucralosa es de los edulcorantes, abro comillas, artificiales, de los que a mí más me gusta, ¿vale? Luego, Rachel me pregunta, ¿qué opinas de la panela? Pues que la panela, lo siento, pero es lo mismo que el azúcar de mesa. Lo siento, lo único que tiene el color más del azúcar de la caña. Pero metabólicamente, para tu cuerpo es lo mismo. Y no tiene más minerales, no tiene más nada. O sea, nada. Para tomar panela, prefiero que no tomes nada. Porque encima te vas a autoengañar. Volvemos al autoengaño, ¿vale? Entonces, panela, azúcar de mesa, lo mismo. Y lo mismo que miel y lo mismo que etcétera. Luego, me pregunta Leticia, por intolerancia a la fructosa comencé con glucosa, pero me afecta a la insulina. Claro, es que quien tiene intolerancia a la fructosa, que ojo, cuidado, esto es un tema que un día voy a hablar, porque excepto la intolerancia a la fructosa que ocurre desde niños desde el nacimiento, que es una intolerancia a la fructosa hereditaria, la mayor parte de intolerancias a la fructosa que nos aparecen de mayor son por alteraciones en la barrera intestinal. Si reparases la barrera intestinal, probablemente pudieras tolerar la fructosa. ¿Por qué? Porque cuando se daña la barrera intestinal se daña el transportador de la fructosa. Se rompe, por así decirlo. Entonces, cuando tú reparas la barrera intestinal, el transportador se vuelve a regenerar y la absorberías bien. Pero, en fin, si tienes intolerancia a la fructosa, lo que te recomiendo es el eritritol o ya la sucralosa o la sacarina. La glucosa, que es el azúcar, obviamente te va a producir elevaciones de la insulina, entonces no lo recomiendo. Luego me preguntan efectos sobre la resistencia a la insulina, el síndrome del ovario poliquístico y posible adicción con el azúcar. Para la resistencia a la insulina y para el síndrome del ovario poliquístico, que se asocia en la gran mayoría de mujeres que lo sufren, concretamente en torno al 75% de mujeres, tengan o no tengan sobrepeso, con síndrome del ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, recomiendo edulcorantes que no tengan calorías, porque como os he dicho, la insulina se eleva con cualquier tipo de alimento que tenga calorías, especialmente el azúcar, ¿vale? Por lo tanto, a cualquier persona que tenga resistencia a la insulina le voy a recomendar edulcorantes sin calorías, que son los mismos que llevo repitiéndome todo el podcast. Más dudas, a ver. Edulcorantes que no provoquen inflamación intestinal, me dice Marisa. Los edulcorantes con mejor tolerancia son la stevia, el eritritol, la lulosa, la sucralosa, la sacarina,
y el monk fruit, ¿vale? Los peores a nivel intestinal, puramente, maltitol, manitol, xilitol y lactitol. Huid de esos, que son los que lamentablemente la mayor parte, por no decirte el 98,2% de productos envasados con caducidades largas que ponen sin azúcares añadidos, bien sea galletas Oreo o galletas, abro comillas, galletas Príncipe, turrones sin azúcar, etc. Leerlo. Cuando giréis pone edulcorante, maltitol. Huid a nivel intestinal y a nivel metabólico. Para eso prefiero que toméis algo normal. ¿Por qué? Porque vais a consumir menos, porque diréis, es normal, no voy a tomar 14 croissants sin azúcar, y además encima no terminarás con más gases que de verdad que una fábrica de carbón, que es que esos edulcorantes son un horror. Entonces, para el intestino, por favor, evitad esos que os he dicho. Luego me pregunta, me dice María Alonce, acabo de empezar a usar eritritol y noto algo de sabor. Venía del aspartamo. Es que el eritritol solo y ciertas marcas, es que aquí entráis en que yo soy la friki de probar todo, porque yo no solo lo pruebo para mí, sino que luego así a la consulta puedo decirle, pues puedes comprarlo el de aquí, el de allá. Entonces yo hago todas las pruebas. Entonces, y además es que, claro, tengo que explicaros todo. Como yo, por uno de los fármacos que tomo, por mi hepatitis autoinmune, me he hecho diabética esteroidea, pues claro, yo llevo un monitor de glucosa, además porque hay ciertas comidas que me tengo que pinchar insulina. Entonces la cuestión es que yo además he probado extra, o sea, teniendo una cosa que se me pega a la piel y me dice en cada segundo qué glucosa tengo, he probado todos los edulcorantes. Entonces, el eritritol, hay ciertas marcas de eritritol solo, es decir, eritritol sin nada más, eritritol sin stevia, eritritol sin monk fruit y eritritol sin alulosa, que para un poco en sabor mentolado. Ahí es donde entra un poco la prueba y error de probar varios edulcorantes. Yo, los dos que tengo destacados de favoritos. Luego, si no recuerdo mal, hay una marca que compré en internet, en Amazon, pero creo que esa ya no está, que no sabe mucho a mentolada, y luego ya es que no he probado todos, pero saber que hay ciertos eritritoles que paran un poco en mentolados. Entonces esto hay que tener cuidado. Por eso a mí me gusta más mezclarlo, que esté mezclado con monk fruit, con alulosa o con stevia. Bueno, la stevia no, porque no me gusta, ya lo sabéis. Pero, no lo sabéis, pero ya os lo he dicho al principio del podcast. La cuestión es que me gusta mezclarlo así porque quita el sabor mentolado. Luego, me pregunta, ¡ay, qué maja! Ángeles, me dice, eres un médico de 10, por favor, abre tu consulta, ¿vale, Soro? Ay, Ángeles, toca abrir una. Luego, edulcorantes aptos para diabéticos tipo 1. Pues lo mismo, lo que os he dicho. El eritritol, la stevia, alulosa, monk fruit, y en los diabéticos tipo 1 también la sacarina, la sucralosa, el aspartamo. Lo único que estos tres sí que es verdad que pueden afectar un poco más a la larga la microbiota. Luego me preguntan, es que hay muchas que están repetidas. Luego me dicen, Coca-Cola cero me encanta, mejor que tomar la original. Hombre, es que este es el problema de la sobreinformación. Desde luego que si tengo que decirte que elijas entre Coca-Cola normal o Coca-Cola light o cero, te voy a decir que Coca-Cola light o cero, pero de aquí a Zaragoza a Patacoja. O sea, desde luego. Ahora bien, es que claro, en las redes sociales se tergiversa todo. ¿Estoy diciendo que es mejor la Coca-Cola cero que el agua? No. Estoy diciendo que si tú quieres ir a cenar por ahí y te apetece tomarte una Coca-Cola, por favor, que sea Coca-Cola cero o light. ¿Por qué? Porque no afecta a tus niveles de glucosa, no te aporta calorías ocultas y te estás evitando una cantidad innecesaria de azúcares añadidos a tu dieta. Entonces, lo mejor, el agua. Después, las bebidas que no lleven calorías, que no lleven azúcar.
Coca-Cola cero, Coca-Cola light, Fanta cero, Sprite cero, etc. Luego, ahora bien, no estoy diciendo que tienes que tomar 3 litros de Coca-Cola al día, ¿vale? Porque eso al final obviamente no es sano. Luego, Carmen me pregunta, ¿existe una cantidad mínima segura recomendable de azúcar normal? Gracias, eres un solete. Gracias, Carmen, tú también. A día de hoy sí que, o sea, no hay un consumo mínimo de azúcar. ¿Por qué? Porque cuando tú comes batata, boniato, verduras, legumbres, todo eso se metaboliza y al final, lo que entra en tu cuerpo son azúcares. Lo que pasa es que con las legumbres, cereales integrales, esos azúcares están metidos dentro de una matriz nutricional que los hace como muy de liberación muy sostenida y mucho más sanos. Por lo tanto, en líneas generales te voy a decir que lo mejor será que el azúcar que tomes esté presente en los alimentos de manera intrínseca. No tomes azúcar en cucharadas, no es necesario, no. Entonces, azúcar mínima igual que el alcohol, igual que contra menos, mejor. El azúcar que esté presente en la fruta, en las verduras, en las legumbres, en los cereales integrales, pero azúcar como añadir, no. No recomiendo y por lo tanto, cuanto menos, mejor. Y me dice MNSK2, ¿y por qué edulcorantes y no directamente azúcar, siempre que no se abuse de ella? Es que claro, aquí entra una cosa, vivimos en una sociedad de extremos y por lo tanto, si tú puedes no abusar de ella y tomarte solo una cucharadita de postre y nada más, me parece estupendo, pero como el tomate frito, como la galleta, como el pan y como la Coca-Cola y como el zumo lleva azúcar, ya de base, aunque tú no estés añadiendo nada activamente, te lo están añadiendo a ti. Por lo tanto, ya estás abusando del azúcar. Entonces, ¿por qué el azúcar? ¿Por qué no tomar azúcar? Porque es que vas a abusar de ella porque ya la industria te está impregnando de azúcar. Por lo tanto, puestos a activamente ponerte algo, prefiero que sea algo que no te aporte calorías y que no te aporte sustancias vacías. Y luego me preguntan, ¿son adictivos? Es que el tema de adicción se utiliza muy libremente y es una cosa muy compleja. O sea, tú eres adicto a algo cuando no puedes funcionar sin ese algo. O sea, y necesitas eso para salir, para afrontar tu día. Entonces, a mí me cuesta, pero ojo, cuidado, no estoy diciendo que no exista, a mí me cuesta pensar, tú puedes tener una relación mala con la comida y generalmente con la comida ultraprocesada, es decir, con bollos, curasanes, galletas, que no son solo azúcar, también llevan grasas trans, grasas saturadas, que son igual de malas. Pero eso no quiere decir que tú seas adicto al azúcar nivel de yo me compro azúcar del azucarera y me la tomo a cucharadas. Tú eres adicto a la satisfacción que te produce la entrada rápida de alimentos altos en azúcares libres y grasas malas. Uf, qué bien me ha quedado esto. Pero no eres adicto al azúcar. Igual que no eres adicto a tomarte cucharadas de panceta de cerdo. Eres adicto a esa sensación de alimentos extra palatables. Pero no eres adicto al azúcar blanco de tomarte cucharadas. Entonces, sin más, espero que os haya gustado este podcast, que os haya aclarado las dudas, que para extra de dudas preguntármelo en mi Instagram, que lo mejor, y vuelvo a repetirme, siempre va a ser no tener que endulzar nada, que si tienes que endulzar las cosas como el café no lo puedes endulzar con un trozo de manzana con piel, que elijas los edulcorantes que yo te he dicho, eritritol, stevia, monk fruit o extracto de fruta del monje y alulosa. Y en el caso, y luego también me gusta mucho la sucralosa, mucho, que decirte. Luego después, en otro nivel, por debajo estaría sucralosa, sacarina, etcétera. Y luego ya en último nivel, asumiendo que sabes que impactan calóricamente y metabólicamente mucho más, pues ya tienes la miel, el azúcar de coco, la panela, la fructosa, el azúcar, etcétera. Y luego el maltitol, manitol, etcétera, que sepáis que calóricamente están entre medias de no tener y del azúcar, pero que es que sientan tan mal intestinalmente que no te los recomiendo por el malestar y los gases.
¿vale? Y que cualquier cosita que me digáis, que un besito muy muy fuerte y que compartáis el podcast con todas las personas que queráis que le pueda interesar, ¿vale? Un besito muy fuerte.